Bendiciones, hermanos, hermanos anfitriones, mucho gusto saludarlos. Bueno, por esta ocasión y vamos a tener nuestra mesa de esta forma virtual. Quiero compartirles un poquito acerca de lo que en esta mesa número 22, ya tenemos 22 semanas. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo, por la bendición que esto representa. Yo sé que también para sus vidas, para sus familias, pero es un esfuerzo siempre por dedicarse un ratito a aprender y yo sé que la recompensa del Señor, primero en sus vidas, está ahí, ¿verdad? Para sus familias. Espero que en este tiempo siga siendo de mucho crecimiento. Y antes de iniciar, pues motivarles a que mantengamos en oración siempre las personas que están con nosotros en las mesas, motivarles a que los días de culto puedan llevar una ofrenda especial para esas personas que tienen necesidad, ¿verdad? Para la canasta de amor y demás. Entonces es muy importante eso, que no lo dejemos de lado. Bueno, aquí les estoy compartiendo la, la invitación de esta semana. Vamos a estar compartiendo, siguiendo la misma dinámica. Estamos en Marcos capítulo 6. Vamos a estudiar esta semana el capítulo 6, versículo 30 al 44. Es una historia muy conocida, muy linda, muy preciosa, que habla de la alimentación de los 5,000, donde Jesús hace un milagro precioso, donde le da de comer dice la Biblia, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, imagínense, podemos estar hablando de que esa cantidad casi que podía estar duplicada perfectamente, con solo 5 panes y 2 peces. Entonces le pusimos a la invitación, aquí hay alimento para todos, no te vayas. Y nace un poquito así, muy rápido, se los cuento, de cuando Jesús le dice los discípulos, le dicen a Jesús que no tienen nada que comer, y Jesús les dice, denle de comer ustedes. La gente se iba a ir, porque no tenían que comer, estaba terminando las enseñanzas de Jesús, pero Jesús les dice, díganle que no se vayan, aquí hay alimento para todos. Entonces, bueno, la idea es partir un poquito de ahí, desde esa base, recordar de dónde venimos, hermanos. Venimos de un proceso de enseñanzas de Jesús, parábolas, milagros. Hay una pausa, por decirlo así, donde Jesús los envía a ellos regresan, pero la semana pasada tuvimos un entremés o un espacio, donde Marcos nos narra la muerte de Juan el Bautista, porque empieza a contar, que todos los hechos de Jesús y lo que estaba sucediendo en el acontecimiento de Jesucristo había llegado a los oídos de Herodes. Entonces que Herodes se llenó de miedo y demás, y por ahí entonces se cuenta qué fue lo que sucedió con Juan el Bautista, porque era tan importante para Herodes, Juan el Bautista, y lo que representaba a Jesús, una amenaza para él. Entonces inmediatamente caemos al versículo 30. Voy a leerlo y después les voy a compartir un video para reforzar un poquito. Siempre la parte de ilustrar nos ayuda a comprender mejor. Ok, dice en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Espero que tenga su Biblia ahí a la par para que lo vayan siguiendo. Se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahorita nos detenemos. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos incluso. Y se juntaron con él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto es importantísimo, es precioso. Jesús teniendo, ese Jesús misericordioso, teniendo compasión de estas multitudes. ¿Ok? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esto en el versículo 34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despidémoslos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo les dijo, denles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan
200 denarios y le demos de comer. Era lo que ellos tenían, era el dinero que ellos tenían únicamente. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Entonces ellos fueron, ¿verdad? Y lo vieron, y al saberlo dijeron, cinco y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, perdón. Versículo 42, y comieron todos y se saciaron. 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bueno, hermanos, quiero compartirles el video para ilustrarlo un poquito. Un segundito. Se los comparto por acá. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Bueno, eso es un poquito para ilustrar esta narración, este acontecimiento. Y recuerden que ya estamos finalizando el capítulo 6 y estamos ya enrumbados hacia la cúspide del Evangelio de Marcos, que es cuando lleguemos más o menos al capítulo 8, versículo 31, donde les adelanto, es la declaración que hace, la pregunta que hace Jesús sobre quién dicen ustedes que soy yo, y la declaración de Pedro y los apóstoles diciendo que eres el Cristo. Todo este proceso que estamos llevando, estamos en un proceso de Jesús dando a conocer su ministerio, sanando enfermos, perdonando pecados, y este acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces es tan relevante, hermanos, que los 4 evangelios, como creo que pocos pasajes o historias, los 4 cuentan esta historia, tanto Mateo, Marcos, Lucas y hasta Juan, que normalmente nos cuenta otro tipo de narrativa, se involucran. Fue tan relevante este episodio de la multiplicación de los panes y los peces, que todos hablan del detalle de que eran 5 panes y que eran 2 peces y todo lo que sucedió.
Porque hay algo, quiero adelantarme un poquito, que no nos dice Marcos, ni Lucas, ni Mateo en esta narración, sino que sí nos lo dice Juan. Y es que a partir de este acontecimiento, ahí lo pueden buscar en Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. De hecho, vamos a leerlo para que ustedes lo tengan como referencia ahí. Juan 6, capítulo 6, versículo 14 y 15, contando en esta misma historia, en este mismo acontecimiento de Jesús. Dice así, en el versículo 14 y 15. Dice, aquellos hombres, después de que, bueno, voy a leer desde el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15, pero entendiéndolo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué lo quería traer a colación? Y voy a compartir eso un momentito acá. Porque es tan relevante que a partir de ese momento la gente quería hacer de Jesús, o creían que era ese profeta. Algunos ya lo veían como ese Mesías, pero como ese Mesías que ellos esperaban de una forma militar, ¿verdad? Que podía venir por las señales, por lo que estaba haciendo. Entonces lo querían hacer rey, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Más militar, por decirlo así. Entonces, hay algunos comentarios. Les decía que este episodio es muy, muy relevante. Todos hablan de él, todos los evangelistas o todos los evangelios hablan de él. Y Marcos nos da ese detalle importante de por qué marcó tal vez un antes y un después en ese ministerio de Jesús que va en alzada. Recuerden que el ministerio de Jesús en este momento va en alzada. Jesús en este momento es el Mesías que todos quieren seguir. Jesús es ese maestro que todos quieren estar ahí. Pero a partir del versículo 8, del capítulo 8, versículo 31, Jesús empieza a anunciar su muerte y ya viene el proceso de tomar la cruz y seguirle. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso. Es importante, recordemos el enfoque que está dando Marcos. Marcos está escribiendo a seguidores de Jesús que la están pasando mal verdaderamente, posiblemente que están en Roma, que están pasando hambres, persecuciones, y este tipo de mensajes, este tipo de historias de los acontecimientos de Jesús les traía ánimo, les traía esperanza. Hay algo súper interesante. Dice, bueno, en el versículo 30, si me siguen, dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y si leemos Hechos, capítulo 1, versículo 1, si leemos Hechos, capítulo 1, versículo 1, hay algo muy interesante en Hechos 1, 1, 1. Y es la forma de actuar de Jesús, y vea cómo sus discípulos lo estaban aprendiendo, que es un llamado para nosotros también. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, recordemos que esto es Lucas escribiendo a un hombre llamado Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando de lo que había escrito en el Evangelio de Lucas. Pero vean el énfasis. Dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vea cómo lo trae Marcos, vea cómo hace el paralelo en el versículo 30, y le contaban todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué importante es las acciones. Aquí hay un énfasis importante en el versículo 30, a hacer cosas. A veces no solamente es decirlas o enseñarlas. Por eso recuerden, el método Penta empieza o termina, pero ahí empieza el ciclo también con transmitir. Tenemos que transmitirlo y vivirlo nosotros mismos. Eso es lo más importante, transmitirlo y actuar, que es lo que significa la actuar. Dice que ellos llegaron y le contaron, todos contentos, Señor, mira lo que hicimos y lo que hemos enseñado. Entonces eso es muy, muy importante, porque era el método que Jesús les había enseñado. Vamos a las acciones. Y para Marcos, esto es muy importante para darle fe y esperanza a una
a unos creyentes que la estaban perdiendo. También hay que resaltar algo, ahí mismo en el versículo 30, que Marcos los llama apóstoles. La palabra apóstol viene del griego que significa emisario o enviado, pero este enviado es un enviado con un mensaje de autoridad, no es cualquier mensajero, es un mensajero de parte de la realeza. Y es interesante que Marcos aquí los recibe en el Evangelio como apóstoles. Más adelante vamos a ver cómo Jesús o la narración les devuelve el título de discípulos. Es un detalle importante porque somos enviados por el Señor, tenemos ese mensaje, tenemos esa investidura de parte de Él de ser enviados, de ser emisarios, aquel que lleva ese mensaje, viene de emisor, pero cuando estamos delante de Él, volvemos a ser sus discípulos. Discípulo en el griego significa o se traduce como aprendices o aprendedores, aquellos que están aprendiendo constantemente. Y eso a mí me invita a que delante del Señor tengo que estar constantemente dispuesto a aprender de Él, a querer ser como Él, para que cuando Él me envíe, yo pueda ser un verdadero emisario, un apóstol en el sentido de lo que significa la palabra como tal. Versículo 31. Jesús enfatiza en el tiempo a solas, que es muy importante. Jesús les dijo a ellos que vengan y descansen. También es importante. Jesús, veamos en Marcos, un Jesús haciendo cosas, pero Jesús también recalca la importancia de tener esos tiempos a solas. No es un tiempo de vagancia, pero sí es un tiempo donde Él quiere tenernos a solas con Él. Es un tiempo de devocional, de descanso mental, físico. Y es importante que tengamos esos balances en la vida. Aquí el mismo Jesús les está hablando a ellos después de que le contaron la alegría que esto provocó, ¿verdad? En el versículo 31, y Él les dijo, venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansar un poco, porque había mucho movimiento, ¿verdad? Había mucho movimiento y Jesús necesitaba también que sus mentes, sus corazones descansaran, pero también que tuvieran paz y quietud y que tampoco se les subiera la cabeza, porque también ellos estaban alcanzando fama. Dice que lo habíamos visto en versículos anteriores, en el capítulo 6, que había muchas cosas que sucedieron en manos y en boca de los apóstoles. Pero recordemos eso, somos enviados por el Señor, tenemos esa comisión, pero cuando regresamos a Él, volvemos a ser sus ovejas, sus discípulos, aquellos que necesitan estar cerquita de Él para aprender. Amén. Bueno, versículo, voy a adelantarme un poquito, ya ustedes vieron la historia, al versículo 35 y 36, que es lo que les comentaba. Ante la situación, los discípulos, otra vez, voy a ser discípulos, ellos proponen una solución práctica, natural, dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el versículo 35 dice, ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. 36, despídalos para que vayan a sus campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí quiero resaltar dos cosas. Algo importante es lo que dice el versículo 34. Jesús tuvo compasión de ellos. Nosotros tenemos que intentar ser como Jesús, compasión de aquellas personas que están necesitadas, la gente que está con nosotros en las mesas, está ahí porque tiene una necesidad, sí, nos está apoyando, quiere aprender, pero hay una necesidad en su corazón. Y Jesús, el mismo Jesús, dice y hace una crítica también en ese momento hacia la élite religiosa, porque dice que son como ovejas que no tienen un pastor. Y Jesús viene a hablarnos en Juan después, que Él es el buen pastor, Juan 10, que Él es el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Recordemos que Él es el que nos guía, esa es la voz que tenemos que seguir. Y Jesús le está diciendo, los estoy viendo que están perdidos, que están descarriados. Esta es una oportunidad de oro que no se puede perder para compartir el mensaje de la salvación. Y la otra idea que quería compartirles es, hay una necesidad, hay una situación especial, natural, y los discípulos la ven y su solución es práctica. Había mucha gente, ya era tarde, no tenían que comer, no tenían hospedaje,
Y la solución práctica y natural que ellos le ven al asunto es: Señor, despídelos, que se vayan tranquilos, y que vengan después posiblemente. Pero aquí interesante, hermanos, y eso nos pasa a nosotros muchas veces ante las circunstancias, los problemas que se nos vienen encima. A veces buscamos soluciones en otro montón de cosas que no es en Dios. Y mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es maravillosa, ¿verdad? Ahí en el versículo 37. Respondió él y les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Eh, Ellos tenían dinero, pero no era un dinero que alcanzaba. Y la mentalidad nuestra y humana normalmente lo que nos arroja es a eso, hacia confiar en las riquezas, hacia confiar en lo que tenemos, hacia confiar en las capacidades tal vez naturales o físicas, pero se nos olvida que tenemos a Jesús ahí a la par. Se nos olvida ese Jesús que nos libró de la tempestad, a ese Jesús que ha echado fuera demonios, a ese Jesús que ha sanado todo tipo de enfermedades, a ese Jesús que ya nos ha empoderado. Y tal vez uno puede decir: qué bárbaros los discípulos, qué bárbaros cómo son gente tan incrédula. Pero yo creo que tal vez antes de criticarlos a ellos, podríamos ponernos también nosotros en sus zapatos. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo enfrentamos las adversidades? ¿Cómo enfrentamos la escasez? ¿Cómo enfrentamos los retos? Muchas veces nos dicen, hablando de las mesas: hágase cargo de la mesa, o predique tal día, o haga algo para el Señor, o en su trabajo, algo que es de bien, porque todo lo que es de bien es de Dios. Y tal vez nuestra respuesta es: las capacidades, no tengo el título, no tengo el estudio, a mí me da pena, etcétera, etcétera. Pero olvidamos quién es el que nos lo está diciendo. Y que si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él prometió estar siempre de nuestro lado. Él prometió enviarnos el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, aquel que nos iba a guiar hacia toda verdad. Les dijo a sus discípulos: no tengan miedo, no se preocupen lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les va a guiar, los va a orientar, les va a empoderar. Así que es un mensaje precioso que Jesús les está diciendo a ellos. Y en el versículo 41, para ir terminando, trajeron esos pocos panes y esos peces, esos 5 panes y 2 peces. Jesús los bendijo, y conocemos el resto de la historia. Lo poco o lo mucho que tengamos, y es un mensaje crucial también, que quiero resaltar en esta mesa, que tengamos, pongámoslo al servicio del Señor. No nos limitemos, invitemos a la gente de la mesa a que lo que ha aprendido hasta hoy, porque de nada vale todo lo que hemos aprendido si no lo ponemos en práctica. Lo que hemos aprendido hasta hoy, hemos venido en un camino conociendo a través del Evangelio de Marcos, a conocer la vida de Jesús, y la invitación es a tener fe, a seguirlo. Y apenas vamos enrumbándonos hacia la mitad, pero nos vamos a dar cuenta del montón de cosas maravillosas que tiene el Señor, y no fáciles, difíciles, pero que vale la pena seguirlo. Una última idea para antes de cerrar. Hay una tarea que Jesús les da a ellos, dicen en el 37, ya lo leímos: denle ustedes de comer. Después en el 39, Jesús les dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ese buen pastor necesita que las almas de esas personas estén quietas. Recuerden que había llevado a sus discípulos a un lugar quieto. Ahora ya tienen la multitud ahí, y también necesita que se reposen. A veces en medio del bullicio de las cosas, del trabajo, de la iglesia, de los hijos, de la vida de pareja, de ese montón de cosas que pasamos, tenemos que tener esa calma, porque el Señor va a traer la provisión. Jesús les encomienda, y yo quisiera trasladarme a ese momento. A esos 12 hombres les está encomendando: vayan y apacienten a esos 5,000 o 10,000, contando posiblemente sus esposas, sus hijos. Fórmenlos en grupos. Eso habla del orden, de un proceso de logística increíble. Pero que la iglesia también nos dice: no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos el mejor mensaje de la historia, tenemos el mejor pan de la historia, que es el pan de vida, que es Jesucristo, es la palabra,
el logos, el verbo de Dios, lo tenemos con nosotros. Pero hay una tarea para la iglesia y tiene que ver con ese orden, tiene que ver con llevar ese mensaje a las personas. Yo me imagino cada discípulo tenía que agarrar grupos grandísimos, eran más de 100 grupos los que estaban haciendo, grupos de 50 y de 100 algunos, para tranquilizarlos. Nuestra labor es cuidar del rebaño del Señor. Nuestra labor es ser emisarios del mensaje del Señor. Pero que recordemos que el que tiene el mensaje, el que es la palabra, el que hace el milagro y al cual tiene que ser siempre toda la gloria y toda la honra, es el Señor Jesús. Amén. Esta es una mesa preciosa. Les reitero, vamos por la mesa número 22. Qué orgullo, muchas gracias mis hermanos. 22 semanas con la que se viene. Invitemos, el mensaje principal es que invitemos a la gente siempre a confiar en el Señor y a nosotros como iglesia a hacer la tarea que tenemos por delante. Dios les bendiga muchísimo y espero que esta mesa sea mucha bendición para ustedes y desde ya oramos para que también sea para las personas que van a recibir el mensaje. Dios me les bendiga.